Hola, les habla el profesor César Valentín. Se acaba de ir la luz. Así que, ¿qué mejor que hacer que un live para comunicarme con todos ustedes? Mañana es el último día para poder inscribirse. Así que por favor, vayan e inscríbanse para que ejerzan su voto en estas próximas elecciones y hagamos el cambio que hace falta en Puerto Rico. Elija el gobernador de su predilección entre Dalmau y Javier Jiménez. Ambos son mejor que Jennifer González o Jesús Manuel. Eso se los garantizo. Ahora bien, estaba viendo y revisando los datos históricos de nuestra historia reciente en Puerto Rico, antes y previo a la quiebra. Y miren qué interesante. Jennifer González, el gobernador Fortuño y Rivera Chat fueron los que aprobaron la Ley 7. Fueron bajo la administración de Fortuño que se cogió la deuda más grande histórica de Puerto Rico de unos 11,000 millones de dólares. Esa fue la cúspide de la derrota, la cúspide del endeudamiento para Puerto Rico que nos llevó a la quiebra y que a la misma vez llevó al borde de la quiebra a las cooperativas en Puerto Rico. Cuando miramos esa foto histórica de Jennifer González y el gobernador Fortuño y Rivera Chat aprobando la Ley 7, emitiendo bonos que significa préstamos de 11,000 millones de dólares, que fueron contra la Constitución de Puerto Rico. Oigan bien, fueron contra la Constitución de Puerto Rico y que llevaron al país a la quiebra y que posterior a eso el IBU se ha impuesto por 50 años más. En esa foto histórica, en ese dato histórico, yo no veo a Maduro, yo no veo a Chávez, yo no veo a Fidel Castro, ni siquiera veo a Dalmau, porque Dalmau no era parte de ese gobierno. A los que veo, repito, es a Jennifer González, a Fortuño y a Rivera Chat, que by the way, Rivera Chat tiene un gran parecido a Hitler. Y el apellido de Rivera Chat es alemán o nazi, si usted lo quiere así referir. Así que fueron ellos, y no supuestamente los dictadores de Latinoamérica, los que nos llevaron a la quiebra. Fue Jennifer González, Fortuño y Rivera Chat en ese momento histórico previo a la quiebra. ¿Verdad? Así que tanto ataque hacia el candidato a la gobernación Dalmau, que si dictadura, que si comunismo, mire, países comunistas en el mundo, qué bueno, llegó la luz. Países comunistas en el mundo solamente hay 5 y están en Asia: China, Vietnam, Laos, Corea del Norte y el otro no me acuerdo, eso es lo de menos. Solamente hay 5 países comunistas en el mundo. Ninguno está en Latinoamérica. Así que mezclar dictadores con comunismo tampoco es correcto. Así que
por favor, rieguen la voz, hagan la comparación histórica, los datos están ahí, la información está ahí. Como profesor universitario que fui, estoy consciente de esos datos y es importante que la gente conozca esos datos. Ahora bien, a la hora de votar, es importante que escojamos, lógicamente, los mejores candidatos. En este momento no vamos a escoger candidatos PNP ni populares, ¿verdad? Estamos sorteando nuestras candidaturas entre los partidos emergentes, entre la Alianza y el Proyecto Dignidad. Que lamentablemente el Proyecto Dignidad, que tiene un buen candidato a la gobernación, porque Javier Jiménez, créame, es un buen candidato, que fue PNP, al igual que yo, que fui PNP alguna vez, y que vimos que es una organización criminal, y nos salimos de ahí. Y Javier Jiménez demostró con acciones, no con palabras, con acciones, que es un buen administrador y que lucha y pone primero al pueblo. Lamentablemente el Proyecto de Dignidad se ha proyectado como una organización religiosa disfrazada de partido político y no ha sabido proyectarse y no ha sabido llevar su mensaje y no ha sabido atraer a la juventud y a otros padres y madres que tienen hijos como yo en la comunidad LGBTQ+. Así que, pero él como candidato a la gobernación, él, y podrían considerar a Rodríguez Bebe también, han hecho un buen trabajo. Dalmau es una excelente alternativa también. Ahora, cuando vayan a seleccionar al comisionado residente, yo soy candidato a comisionado residente por nominación directa o write-in. Y soy candidato a comisionado residente por nominación directa o write-in. Y soy porque no dan los medios, no dan acceso a candidatos nuevos que no sean de estos partidos PNP o populares, que fueron los que nos llevaron al problema de la quiebra y a los problemas que tenemos sociales. Me disculpan si me escuchan un poco afónico, estoy agatarrado todavía. Así que no he tenido acceso a los medios. Ahora, ¿por qué yo digo que yo soy el mejor candidato? No quiero meramente decirlo de una forma arrogante, no quiero que se escuche de esa manera. Yo les voy a dar datos reales que usted puede sopesar y balancear para que tome la mejor decisión. Número 1. Yo fui auditor de fondos federales para el Departamento de Justicia. Los otros candidatos a comisionados residentes nunca han auditado. Yo fui también negociador de contratos por más de 30 años en la industria farmacéutica, en la telefónica y en Verizon. Y negocié contratos importantes y millonarios para las diferentes industrias para las que trabajé. Cuento con mi propio asesor en Washington, que es mi hijo, el licenciado Alberto Valentín Camacho, y usted puede buscar información sobre él. Él fue asesor, uno de los pocos buenos asesores que tuvo uno de los gobernadores en su administración y que actualmente trabaja en Washington defendiendo los derechos civiles de las clases minoritarias. Así que también tengo asesor en asuntos relacionados con Washington. Pero entonces, vamos más allá. Cuando hablamos de la comisaría residente y usted escucha a los otros candidatos, ¿de qué hablan? Miren, hablan de desarrollo económico, hablan de paridad de fondos, hablan de conseguir fondos federales y la administración de ellos. Se limitan solamente a eso y dejan lo más importante a un lado, que es que ellos no pueden hacer nada
Ellos no pueden hacer nada de desarrollo económico, no pueden hacer nada para conseguir paridad de fondos y no pueden hacer nada con relación a la administración de esos fondos porque no tienen derecho al voto en el Congreso. ¿Me oyó bien? Los comisionados residentes, los candidatos, no hablan de eso, no lo discuten. Los partidos tampoco hablan de eso ni lo discuten. La figura que hemos elegido, las personas que hemos elegido por los pasados 80 años, que han sido 20, son personas que no tienen derecho al voto, no pueden votar ni siquiera por sus propios proyectos de ley. Por lo tanto, una persona que no tiene derecho al voto, que solamente puede ir al Congreso a hablar, no puede hacer mucho, porque está incapacitado. Es una figura a medias. Pero eso, como dije anteriormente, ellos no lo hablan, no lo discuten, ni siquiera lo tienen en agenda, ni siquiera lo tienen como una propuesta. Yo, de ser elegido comisionado residente, mi primer proyecto de ley sería someter un proyecto de ley para que se nos reconozca como el comisionado residente y representante del pueblo de Puerto Rico, no de un partido, sino del pueblo de Puerto Rico, que se nos reconozca el derecho al voto. ¿Y usted sabe cuál es la importancia del voto? Que nosotros pudiésemos ser el voto decisivo a la hora de aprobarse un proyecto de ley en beneficio de Puerto Rico o en beneficio de algún otro estado o la nación. Eso significaría, si nosotros tuviésemos ese voto, que tenemos un poder en nuestras manos muy importante, que los demás congresistas van a querer que nosotros los favorezcamos a ellos en sus respectivos proyectos de ley y en las decisiones que se toman en el Congreso. Nuestra voz va a estar apoyada por un voto que actualmente no se tiene y no se ha tenido nunca. Porque en 1901, cuando se originó la figura del comisionado residente a través de la ley orgánica de 1901, ellos nos negaron el derecho al voto. Y luego, cuando se enmendó esa ley, a través de la ley 600, también nos negaron ese derecho al voto. O sea que no hemos tenido realmente una representación real, no hemos tenido un comisionado residente nunca. Y yo persigo que tengamos ese derecho al voto. Algo que el Partido Nuevo Progresista, tanto que habla de estadidad, tanto que habla de igualdad, y nunca han buscado ese derecho al voto, que es más fácil o debería de ser más viable que conseguir la estadidad. Así que cuando vayas a votar, ya sea por Dalmau, ya sea por Javier Jiménez, para comisionado residente, write in, baja la papeleta de gobernador y comisionado residente. En la columna al final a la derecha, donde dice comisionado residente, sin nombre y sin foto, haces una cruz y escribes Valentín. Además de lo que te he descrito de comisionado residente, falta una parte bien importante también. Número 1, que si a mí no me aprueban ese proyecto de ley para que se me dé el derecho al voto como comisionado residente, que lógicamente va a pasar, yo iría a todos los medios, a las áreas públicas, a los medios de radio, televisión, a llevar un mensaje de indignación, de protesta, de reportar, ¿verdad?, de que el gobierno de Estados Unidos está discriminando contra Puerto Rico porque le niega el derecho al voto a su comisionado residente. Y eso lo haría todos los 4 años. Pero a la misma vez, en Puerto Rico, dedicaría tiempo a fiscalizar al gobernador, a fiscalizar las agencias de gobierno en cómo usan los fondos federales, en cómo se llevan a cabo los proyectos. Y trabajaría con las agencias federales para que se aprueben, para que se desembolsen rápidamente y para que lleguen a las manos del gobierno y comiencen a usarse. Y bien importante para mí, mantendría al pueblo informado en todo momento de lo que está ocurriendo, en detalle, cosa que el pueblo de Puerto Rico sepa y tenga el conocimiento de lo que está ocurriendo con el dinero y con los proyectos. ¿Por qué? Porque yo sería representante del pueblo de Puerto Rico, no de un partido político. Si se fijan,
La figura que yo veo del comisionado residente es un todo. No es meramente él estar viajando, yendo y viniendo, mendigando con la mano estirada o hablando, suplicando, a ver si me dan chavo, a ver si me dan fondos federales. No. Yo siempre aprendí a ser una persona activa, dinámica, orientada hacia la solución de problemas. Y hay que trabajar con la Junta Fiscal. No hacerle la queja a la Junta Fiscal como dicen otros candidatos. La Junta Fiscal no está aquí para hacernos daño, como han dicho otras personas, como han tratado de vendernos los políticos. La Junta Fiscal tiene un propósito, una misión que está descrita en la ley promesa. Y si esa se resume en dos. Número uno, velar porque el gobierno utilice los dineros responsablemente. Y para eso tienen que someter un presupuesto anual que la Junta revisa y aprueba o desaprueba. Y número dos, que haya desarrollo económico. ¿Pero cómo? El desarrollo económico no está en las manos de la Junta Fiscal. Es trabajando de la mano con el gobierno. El gobierno presenta unos planes de desarrollo económico, la Junta los evalúa, aprueba los fondos y se implementan. Por eso es que hasta ahora usted ha visto que no se han aprobado la mayoría de los presupuestos y no ha habido propuestas de parte del gobierno de desarrollo económico. Y te hacen tratar de pensar que es culpa de la Junta. No, es del gobierno que no ha cumplido con su responsabilidad. Como dije anteriormente, para los que acaban de entrar, en nuestra historia reciente, en los 4 años antes de la quiebra, Jennifer González, Fortuño y Rivera Chat aprobaron la ley 7. Aprobaron endeudarnos por 11 billones de dólares contra la Constitución de Puerto Rico. Óigalo bien, contra la Constitución de Puerto Rico. Y recientemente aprobaron que el IBU no se ha cambiado por los próximos 50 años. Así que vamos a seguir pagando los productos de consumo y alimentos más caros por los próximos 50 años. Y si le añade el impuesto al inventario y los aranceles por utilizar la Marina Americana, por eso es que tenemos los costos que tenemos tan altos de consumo, más altos que en Estados Unidos. No se debe a la inflación. La inflación es algo global y algo que no podemos controlar. Pero los otros 3 impuestos, sí, pudiésemos hacerlo. Así que, como ves, como te he explicado, el comisionado residente tiene que ser una persona que tenga el derecho al voto del Congreso. Debe ser una persona que fiscalice al gobierno de Puerto Rico, al gobernador y a la agencia. Debe ser una persona dinámica y que mantenga informado al pueblo de Puerto Rico. Yo fui profesor universitario de 2 universidades, auditor de fondos federales para el Departamento de Justicia, negociador de contratos para Verizon, la Telefónica y la industria farmacéutica, de donde me retiré. Fui capellán de la cárcel de jóvenes de Villalba, soy veterano y mi hijo es mi asesor en Washington, que fue en un momento dado asesor de uno de los gobernadores. Así que cuando vayas a votar en estas próximas elecciones, luego de escoger tu candidato a la gobernación y los legisladores que lo acompañarán, escoge al comisionado residente que mejor te puede representar y que tiene claro la visión de lo que debe ser un comisionado residente que represente al pueblo de Puerto Rico. Vota por César Valentín, write-in, nominación directa, en la papeleta de gobernador y comisionado residente, en la columna al final a la derecha es una X y escribe Valentín. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este tiempo que yo sé que es muy importante para ti. Gracias por darme tu apoyo. Y una vez más, vota por este servidor porque Puerto Rico necesita un cambio. Y como siempre digo al final de todos mis mensajes, no podemos hacer nada si no ponemos a Dios primero en nuestras vidas.
Pon a Dios primero en tu vida. Tú verás que Él te va a bendecir. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas noches. Que tengas un placentero descansar. Luego.